Si alguien te habla del vino argentino por excelencia, probablemente se te venga a la cabeza el Malbec. Si pensás dónde está este vino, de dónde viene, probablemente pienses en los viñedos de Mendoza. Sí, señores, estoy hablando de Mendoza, esta provincia argentina que queda en el oeste de nuestro país, en la región de Cuyo, pegado a las cordilleras, que con su vino nos representa a nivel mundial. El vino argentino cosechó premios internacionales, atrayendo la mirada de todo el mundo y sobre todo también atrayendo grandes inversiones. Y no es para menos, siendo que en Mendoza se produce 80% de todos los vinos del país. ¿Cómo logró Mendoza pasar de este clima tan desértico, árido, al lograr convertirse en una potencia del vino y de la agricultura? Antes de la llegada de los europeos, el actual territorio de Mendoza estaba poblado de grupos indígenas llamados huarpes. Debido a la aridez del suelo, a este territorio lo llamaban Cuyum Mapu, que significa tierra de arenas. Pero eso no fue un impedimento, porque con la ayuda de métodos que usaban los incas, utilizaban el agua que bajaba de los deshielos para regar. Las famosas acequias mendocinas, ¿no? Esa especie de canaletitas por donde van regando. Pensémoslo un segundo inclusive, o sea, de no haber sido por esos canales, cuando los españoles hubiesen llegado acá, a esta zona, hubiesen encontrado una situación mucho más desértica de la que encontraron. Fue en 1551, cuando Francisco Villagra se convirtió en el primer español en explorar la región cuyana al mando de 180 hombres. El 22 de febrero de 1561, Pedro del Castillo inició la fundación de la ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja, en homenaje al gobernador de Chile, don García Hurtado de Mendoza. Más tarde, en 1820, Mendoza finalmente tuvo su propio gobierno. Antes de este último episodio, Mendoza fue crucial para la independencia de Perú y de Chile. Acá se gestó el Ejército Libertador de los Andes, se hizo el cruce de los Andes y acá atrás mío, en la casa donde vivía el general José de San Martín, hoy transformada en un museo. Pero la ubicación de Mendoza debió ser cambiada una vez más, para terminar finalmente acá en la Plaza Independencia, donde estoy en este momento. Esto ocurrió debido a un terremoto que pasó en el año 1861. Bueno, ya vimos un poco de historia para entrar en contexto y entender cómo se empezó a producir el vino en la provincia. Pero ahora lo que todos queremos saber, cómo llegó la producción de vino a nuestro país. Vení que te cuento. Fueron muchos de los factores que ayudaron a los que hoy se considera uno de los mejores vinos del mundo. Y sí, estamos hablando del Malbec. El Malbec es una uva que no pasa desapercibida. A la vista se diferencia por su profundo color violeta. La Côtes, una uva con una intensa carga de colorante natural. Caprichos de la naturaleza y del destino hicieron que esta uva encuentre su lugar en Argentina y específicamente en la provincia de Mendoza. El Malbec es nuestro emblema, nuestro orgullo nacional. Es como si fuese el Messi de nuestro vino, nuestro 10, digamos, nuestro enganche del vino. Este vino nos hizo populares y famosos en todas las latitudes. Hoy no es el único vino que produce Mendoza, hay muchos vinos de muchísima calidad, pero es tal vez el que abre las puertas a los mercados del mundo. Bueno, pero ¿cuál es la historia del Malbec en Argentina? En 1853, el ingeniero agrónomo francés Michel Aimé Puget trajo desde Chile la planta del Malbec hacia la Argentina y se encargó de desarrollar el cultivo de uvas. El Malbec se adaptó muy rápidamente a nuestro suelo. Los resultados obtenidos acá eran inclusive mejores que los obtenidos en Francia. En Francia se usaba solamente para darle un poquito más de intensidad de color a los vinos de corte, o sea, para los vinos que están hechos al menos con 2 cepas de distintas uvas. Algo que también se conoce, o lo conozcan probablemente, como mezcla o como blend. Pero no era todo color de rosas al principio. El vino inicial de Mendoza no es el Malbec sofisticado o las otras cepas que conocemos hoy que se producen en la provincia. El vino no era del nivel que tiene hoy. La producción era una producción a granel y las bodegas eran gigantes, o sea, no había un incentivo a la calidad, la producción era estrictamente nacional y se exportaba muy poco. Vamos a ese momento. Se estima que existían árboles de parra en la Argentina antes de la colonización, pero las cepas más famosas llegaron desde Europa. Ahí el vino era considerado un alimento importantísimo, se tomaba a diario y la elaboración del vino estaba originalmente ligada a la Iglesia Católica, mucho más que a una actividad comercial. El mismo mes de la fundación de Mendoza se plantaron las primeras
primeras parras, por lo que se estima que en 1564 o 1565 se cosecharon las primeras uvas. Así se pudo comprobar que los suelos y el clima de esta región eran aptos para el cultivo. Ahora bien, ¿cuándo se transforma la vitivinicultura en el pilar de la economía mendocina? Antiguamente las bodegas eran espacios integrados a las casas, no eran los edificios de calidad internacional que vemos hoy en Mendoza. Solían ser como una especie de galería o como si fuese una especie de galpón de adobe en el fondo de la propiedad. Se usaban lagares, que son como una especie de recipientes de cuero donde se pisaba la uva, imagínense. Después se guardaba en recipientes tipo si fuese de arcilla, que no eran tanto recipientes de arcilla, eran como tinajas de barro donde se volcaba y ahí se guardaba. Se guardaba en tótoras húmedas y se llevaba así para transportarse, básicamente para transportarlo por las carreteras, básicamente cuando iba a lugares distantes, ponele. Al principio la producción que tenía más peso en Mendoza era el engorde de las vacas que luego se enviaban a Chile. Pero hacia la década de 1870 la industria vacuna entró en crisis y se impulsó la vitivinicultura. Recién en 1885 las cosas empezaron a mejorar para la industria. Eso fue gracias a la presencia de otros factores como el ferrocarril, que llegó en 1885, y a la inmigración, que llegó muy fuerte en Argentina en el último cuarto del siglo XIX. Los recién llegados, provenientes en su mayoría de Italia, Francia y España, eran los principales consumidores de los vinos locales y además trajeron sus saberes de vitivinicultura, de elaboradores de vino, que entrelazaron con el conocimiento que había acá. Así surgieron los vinos pateros, elaborados con recetas de familia y que hoy se consiguen todavía en algunos caminos de zonas rurales. Con máquinas o herramientas tecnológicas se usan básicamente los pies para pisar las uvas sobre los cueros de vaca y así se obtiene el mosto o el jugo de la uva. Una vez extraídos los depositan en recipientes de barro para dar inicio al proceso de fermentación. Bueno, gracias a todo ese proceso el jugo de la uva iba fermentando y se iba transformando en vino sin necesidad de muchos procesos, digamos, ¿no? Por eso el vino es 100% natural. Así es como pronto van llegando los premios, los galardones, los elogios a nivel internacional para el vino mendocino. El Malbec, como que casi que sin querer queriendo, encontró en Mendoza su lugar en el mundo. Bueno, pero veamos cómo se pasa de esto, la uva, a una copa de vino. ¿Cómo se hace el vino? Bueno, la uva es la materia prima para la elaboración del vino, aunque eso parece bastante obvio, ¿no? Nace a partir de un proceso natural que es el proceso de la fermentación. El azúcar básicamente fermenta y la uva termina transformándose en vino. Los vinos rojos se hacen exclusivamente con uvas tintas. En cambio, los blancos pueden hacerse con uvas blancas o con uvas tintas. Esto se debe a que el colorante se encuentra principalmente en la piel. Si al moler las uvas se deja en contacto con la piel, ahí es donde aparece el color. Pero si se le saca la piel, en cambio, el vino queda blanco, digamos. El vino rosado, por ejemplo, es un vino que está en contacto la piel, pero se la deja muy poco tiempo. Entonces, por ahí es ese color tan clarito. Ahí tiene como se dice, delicaditos matices. Bueno, ahora sabemos cómo se hace el vino, pero veamos específicamente las tres fases de la producción del vino. O sea, entendemos ahora cómo funcionan las uvas, pero veamos el resto. La fase 1 es la prefermentativa. Consiste en todos los trabajos que se realizan desde la cosecha de la uva hasta la separación de la uva del racimo. Hay una segunda fase que es la fermentativa. La uva prensada y su jugo son llevados a vasijas de acero inoxidable, madera o de cemento, donde el azúcar de la pulpa se fermenta y se transforma en alcohol. Al mismo tiempo, las sustancias contenidas en la piel de las uvas tintas se difunden en el jugo. Este proceso se denomina maceración y puede ser más o menos prolongado según el tipo de vino que se quiere elaborar. Hay una tercera fase, la posfermentativa. Ahí, cuando se finaliza la maceración, se escurre la parte líquida, se separa de los óleos y se pasa a la botella. Algunos se guardan de 6 a 12 meses para su maduración y otros saldrán rápidamente al mercado. Así se completa un proceso que nació en la viña y termina en tu copa. Pero pará, no es tan fácil como parece. De por sí requiere este proceso una inversión muy grande, porque para que la viña empiece a producir hay que esperar de mínima 3 años. Bueno, además es una planta que exige un cuidado, una especie de cuidado y atención durante todo el año, porque, bueno, obviamente pueden venirle plagas, pueden venirle hongos de distintos tipos y eso puede arruinar la planta. En Mendoza las precipitaciones son escasas y la provincia depende en gran medida del deshielo de la nieve, que durante los meses del verano alimenta las cuencas de los principales ríos. También a eso se le suma obviamente a otros fenómenos climáticos como las heladas o el granizo, que también perjudican la producción vitivinícola. El problema es que cada año nieva menos. Por otra parte, el aumento de la temperatura está generando un cambio muy grande en la región. ¿Qué pasa?
Las 5 cuencas principales de la región, Mendoza, enfrentan una situación de estrés hídrico. Están en situaciones severas o críticas. Esto también se suma a las heladas tardías o al granizo que también perjudican la producción vitivinícola. La demanda del vino también es muy sensible a las condiciones económicas generales del mercado, entre otras cosas porque se trata de un bien prescindible, es decir, que la gente lo puede reemplazar fácilmente. Compite el vino contra el vino contra la cerveza, contra otros alcoholes, contra gaseosa, contra agua. A ver, Mendoza supo administrar bastante bien los recursos que le dio la naturaleza, a pesar de que obviamente hay algunas críticas, ¿no? Eso hizo que pueda desarrollar una industria desde cero. Que Argentina tiene de los mejores paisajes del mundo, me voy a poner nacionalista, pero eso lo sabemos todos. Mendoza, específicamente, tiene algunos de los más bellos de nuestro país. Esta provincia lo tiene todo. Podés ver la cordillera, podés ver glaciares, podés ver ríos, arroyos, podés ver hasta formaciones rocosas, de verdad. Mendoza lo tiene todo. El vino representa la historia, la cultura y la identidad de Mendoza. Significó un cambio radical para la economía local y creó una industria nueva. Gracias a la elaboración de vinos en Mendoza se generaron miles de empleos, nuevas oportunidades y se convirtió en uno de los destinos preferidos del turismo nacional e internacional en el país. Irse de viaje a Mendoza para recorrer bodegas, algo que ahora parece más normal, antes no existía. Hoy más de 200 bodegas, escúchame bien, más de 200 bodegas reciben turistas todo el tiempo. Bueno, la importancia del sector etnoturístico y su vínculo con la vitivinicultura es central. ¿Por qué? Porque mucho de lo que está pasando hoy en Mendoza y pasa en distintos lugares es básicamente que la producción de vino empieza a ser una cultura. De hecho, alguien me lo decía acá estos días que el vino es cultura, ¿no? La vitivinicultura, la agricultura, no solamente está la dimensión de hacer el vino, sino la cultura que eso implica, ¿no? La gente involucrada en el proceso, la identidad que le da a esta provincia, en su folclore, sus tonadas, en todos lados está presente todo el tiempo el vino. Sobre el tema migración de poblaciones, tengo un video más largo en mi canal que si quieren lo voy a dejar linkeado acá abajo para que puedan ir a él. Acá termina el video, los saludo y les digo hasta la próxima y le pido por favor, como siempre, el mangazo de que si les gusta el video, que comenten, que likeen, que se suscriban al canal y que lo compartan con amigos. Un abrazo grande.